Tesoros de Europa. Laponia. Laponia, la región boreal que se extiende desde Rusia a Noruega, pasando por Suecia y Finlandia, es una de las zonas más extensas y menos pobladas del mundo. Nos dirigimos a la zona finlandesa, donde solamente viven 180.000 habitantes en sus 100.000 kilómetros cuadrados, para descubrir los tesoros de esta región polar. La Laponia finlandesa nos transporta a nuestros sueños de la infancia, dándonos la sensación de estar en un país de cuento de hadas. Sus inmensos bosques nevados nos brindan unos paisajes salvajes y bien cuidados. Las temperaturas pueden alcanzar los 30 grados bajo cero y la luz continua de verano, el famoso sol de medianoche, da paso a la noche polar de invierno llamada Kaamos. Un país con una luz resplandeciente, marcado por una paz profunda y una intensidad increíble. El Parque Nacional de Pyhä-Luosto, situado al nordeste de la capital, Rovaniemi, se extiende por 142 kilómetros cuadrados. Laponia se define principalmente por sus extensos paisajes salvajes e inmaculados que se despliegan hasta el infinito. La taiga, palabra rusa que significa boreal, es el paisaje característico de las regiones con clima continental que tienen una estación fría muy larga. En Finlandia, en unos 39 parques se protege el bosque ártico. El Parque Nacional de Luosto es el sitio idóneo si queréis descubrir y entender el ecosistema boreal. Aquí, los grandes árboles sirven de refugio para numerosas especies animales amenazadas, tales como el lobo, el oso pardo, el zorro polar o el caribú. Aunque las difíciles condiciones de vida ralentizan considerablemente su crecimiento. Es un equilibrio frágil, y fauna y flora tienen que desarrollar sus propias estrategias para sobrevivir y adaptarse a estas condiciones extremas. Una riqueza que los hombres se esfuerzan en cuidar, particularmente los guardas forestales que velan por la preservación de este entorno. Los bosques boreales son los bosques del norte, los bosques árticos. En Laponia se caracterizan por 3 especies principales de árboles. Tenemos la pícea, el árbol de Navidad en Francia. También tenemos pinos y finalmente el abedul. Todos estos árboles también los podéis encontrar en algunas montañas de Francia sin ningún problema. Hay una especie de escarcha que rodea el tronco del árbol y eso es lo que le protege de los efectos del viento. Funciona igual que los iglús. Dentro de un iglú conseguimos que la temperatura suba gracias al calor corporal. En este caso los puedes mantener entre -5 y 0 grados y sobre todo les protege del viento. La temperatura más baja registrada es de 52 bajo cero. Fue algo excepcional. Este invierno no ha sido muy frío, pero estábamos a unos 38 bajo cero. No hay que quitar la nieve de los árboles con un palo, no les hacemos ningún favor. Aunque parezca divertido, parecemos un poco estúpidos cuando lo hacemos. En el bosque, los animales descansan a la espera de que lleguen mejores días. Los que podemos ver fácilmente son la comadreja, el armiño, la marta, el zorro, claro está, el zorro rojo y el zorro polar. El oso ha tenido la genial idea de invernar. Está ahí tranquilo en el fondo de una pequeña cavidad, perdiendo grasa a toda velocidad. No va a despertarse hasta abril o mayo. En invierno hay muchas actividades que permiten apreciar el espectáculo polar. En el sudeste del parque, a los pies de las pistas de esquí, los más temerarios se atreven a escalar por el hielo, subiendo metro a metro la cascada helada de Isokuru.
Para los más pacientes, la pesca en hielo, o lo que aquí llaman pesca blanca, es una auténtica experiencia de comunión con la naturaleza. Después de haber perforado el hielo con la ayuda de un ahollador, el pescador mete el cebo y espera a su presa. Es una actividad que en general gusta mucho a los finlandeses. Este tipo de pesca tradicional es accesible a todo el mundo y con un poco de práctica, los amateurs pueden conseguir pescar percas, truchas arcoíris o lucios. Pero para descubrir el verdadero tesoro de la taiga, hay que penetrar en el corazón del bosque. El reno es un icono de la Laponia finlandesa, y por una buena razón. El número de renos en esta provincia es más o menos equivalente al número de personas. Su carne es la más consumida del país. Los machos pueden llegar a pesar 180 kilos y medir 1,30 m de alto. Aquí, la relación entre el hombre y el animal es única y ancestral. Los renos son animales semidomésticos. Cada uno de ellos pertenece a un criador. Para criar no se encierran. Los renos viven en total libertad. 2 veces al año, todos los renos se reúnen para realizar el marcaje de orejas y el recuento de la manada. Anssi Kiskinen es un criador de renos. Carne, cornamenta y piel. Se aprovecha todo del caribú, el otro nombre de este animal. Cada invierno selecciona cuidadosamente sus monturas. Aunque hoy en día el transporte tradicional es la moto de nieve, para los turistas de paso, viajar en un trineo empujado por renos es una experiencia inolvidable. Cuando mi abuelo era joven, solamente utilizaba renos. No utilizaban ni coche ni moto de nieve, solamente los renos. En esa época se desplazaban así. Compañero emblemático de Papá Noel, el reno es un auténtico patrimonio viviente y los criadores lapones los cuidan a conciencia. En Finlandia hay unos 200.000 renos. Cada año los tenemos que contar para verificar números y controlar su población. Así pues, algunos se destinan a la producción de carne y así mantenemos los niveles. Si hubiese demasiados, morirían de hambre. En invierno, los viajes en trineo ocupan la mayor parte del tiempo de Anssi y su compañera. En cambio, a principios de primavera, se toman un descanso del frío. Nuestra primera labor es la de marcar a los recién nacidos. A través de toda la Laponia finesa hay alrededor de 120.000 nacimientos, lo que es bastante. A cada uno de ellos se le marca la oreja, así que hay que agruparlos y meterlos en un recinto para marcarles las orejas. Hacemos las mismas marcas a las crías que a sus madres, de modo que el propietario de la madre también es el propietario del recién nacido. Y ese es nuestro trabajo en verano. Los paseos normalmente terminan alrededor de una hoguera para entrar en calor. Durante los días de invierno, el sol solamente ofrece unos preciados minutos de luz. Así pues, los lapones han aprendido a vivir durante la noche y han desarrollado un auténtico estilo de vida. Las excursiones nocturnas, equipados con raquetas y frontales, son algunos de los privilegios. Bettina Gensch
Una joven suiza instalada en Finlandia con su pareja se ha enamorado de este modo de vida cálido y tranquilo. Un labu es un fuego abierto a todo el mundo, como el sitio donde estamos ahora. El gobierno finlandés es quien los mantiene. El departamento forestal se ocupan del mantenimiento del establecimiento. Siempre tiene que haber leña disponible. Estos sitios están marcados con una cruz en los mapas de esquí o excursionismo. Así que cada vez que vienes aquí, sabes que vas a encontrar leña para poder encender un fuego. Es una práctica típica del estilo de vida lapón finlandés. Puedes encender un fuego en el bosque, en uno de estos refugios. Te haces unas salchichas y disfrutas del silencio y de la naturaleza que tienes alrededor. En Laponia, el ser humano, al igual que las plantas y animales, tiene que adaptar su modo de vida a las condiciones climáticas extremas y aprovechar los recursos naturales que le ofrece este territorio. Es una experiencia única, lejos del ritmo desenfrenado de las ciudades. Y esto es lo que buscan los viajeros que vienen a esta fascinante zona. Kemi, un pequeño pueblo al sur de Laponia, está situado a orillas del río Kemijoki. Con unos inviernos largos y unos veranos muy cortos, Laponia es un destino turístico atípico, y esta región tan al norte ha sabido sacar provecho de sus diferencias y ha logrado atraer a auténticos aventureros. El pueblo de Kemi, al sur de Laponia, ha sabido jugar bien sus cartas y ofrece una serie de experiencias sorprendentes a todos aquellos que quieren incluir el pueblo en su itinerario. ¿Y si queréis viajar al corazón del hielo? Una de las principales atracciones de Kemi es su castillo de hielo. Cada año, desde mediados de enero hasta principios de primavera, esta impresionante estructura efímera acoge a miles de turistas. Tan solo con cruzar la puerta, la magia empieza a fluir. Para construir este edificio hacen falta unos 15.000 metros cúbicos de hielo y más de 270 horas de trabajo. Vienen escultores del mundo entero para realizar en pocas semanas las piezas y decoraciones del castillo. Se ofrecen diversas opciones a los visitantes para disfrutar de esta joya de hielo, desde simples visitas hasta un menú degustación dentro de un restaurante increíble. Los más temerarios incluso pueden pasar la noche. Una docena de habitaciones presentan un escenario hecho a medida y unas esculturas muy originales. Un sueño reparador dentro de una habitación a 5 grados. No puedo decir que estoy bien, pero tampoco está tan mal. A dormir.
Por lo menos es más sencillo que Tengo frío, pero me encanta. cuando hay que poner el nórdico. Ya estoy lista. Solo tengo que cerrar esto. ¿Tienes tus auriculares? Sí, no podría dormir. En Kemi hay otra atracción que se encuentra, cómo no, en medio de la banquisa. Durante 25 años, el Sampo ha estado abriendo vías de navegación a numerosos buques comerciales. Pero en los años 80, los rompehielos cambiaron radicalmente. Desde hace 30 años, de diciembre a abril, el Sampo ofrece a los turistas una auténtica experiencia de exploración polar. Nadie conoce mejor al Sampo que su capitán. Su historia con el navío comenzó en 1984. Entonces era un marinero y el Sampo todavía no era una atracción turística. Con perseverancia, Peter Tatinen ha subido uno a uno todos los escalones para terminar siendo el capitán del rompehielos. La diferencia entre viajar por agua y por hielo es que el barco ha sido construido especialmente para romper el hielo y no para ser utilizado en aguas abiertas. Cuando estamos en aguas libres, nos movemos con dificultades. Pero cuando el agua está helada, avanzamos con mucha facilidad. Las 3.500 toneladas de acero del Sampo rompen cada día el hielo del Báltico, llevando 150 exploradores aprendices a bordo. Ahora mismo el hielo está duro como el acero y tiene de 30 a 60 centímetros de grosor. En algunos lugares el hielo puede medir entre 1 y 2 metros. Durante los años 80 se encontraban muros de entre 10 y 13 metros de hielo. En este momento de la expedición, se entra dentro del agua con un traje especial para sumergirse en el Ártico. Flotar en medio de los paneles de hielo es una experiencia inolvidable.
Los cruceros duran un día entero. Por la tarde, el Sampo vuelve rumbo a Kemi. En la sala de máquinas, el tiempo se ha parado. Desde sus pasillos hasta la sala del restaurante, el Sampo ha conservado toda su autenticidad. Casi todo es original. Todos los aparatos y equipos datan de 1961. Evidentemente, ahora tenemos GPS, radares nuevos y sistemas antiincendio. Para mí el Sampo es el tesoro de Kemi. Inari, situada al norte, es la parte más extensa de la Laponia finlandesa y el centro de la cultura saami. Las tierras laponas, poco acogedoras en apariencia, han estado pobladas por el hombre desde hace más de 10.000 años. Los saami, aquí llamados lapones, fueron los primeros habitantes del Gran Norte. Desde Noruega hasta Rusia, hoy en día no hay más de 100.000 representantes del último pueblo indígena de Europa. Este pueblo, alejado del resto del mundo, vive 300 kilómetros por encima del círculo polar y se ha adaptado a las condiciones extremas de su hábitat. La pesca, la caza y la cría de renos son sus principales actividades. El pueblo saami es el heredero de una rica tradición de creencias, conocimientos y de 9 dialectos. Los saamis son un pueblo indígena, un pueblo nómada que se desplazaba junto con sus rebaños terrenos. En cuanto a la alimentación, eran depredadores. Este pueblo, con sus singularidades y costumbres, está oficialmente reconocido por los países escandinavos y apoyado por la Organización de las Naciones Unidas. Hoy en día, en Inari, los saami tienen su propio parlamento. Elegidos democráticamente, sus 21 representantes defienden los derechos e intereses de la comunidad lapona en Finlandia. A escasos metros de ahí, un museo preserva la historia del pueblo saami. Cuenta la llegada de los primeros hombres a la zona hasta nuestros días. 20.000 años antes de Cristo, en Inari todo estaba cubierto de hielo. Había unos 3 kilómetros de grosor. En ese momento nadie vivía aquí. Después del deshielo en las costas, empezó la migración por el norte de Escandinavia. Esto fue más o menos en el año 7000 a.C. En aquella época, algunos cazadores empezaron a vivir en Laponia, por lo que era gente que vivía de la pesca, la caza y las cosechas. Actualmente, los descendientes de los saami viven en casas sólidas, pero hace tan solo unas décadas todavía vivían en plena naturaleza, dentro de unas tiendas tradicionales recubiertas de musgo de turbera, piedras y de cortezas de madera. Las kota. La kota tenía un fuego en el centro. Había asientos alrededor y después las camas. Normalmente los más ancianos estaban en el interior y los más jóvenes en los extremos, cerca de la puerta para poder salir a buscar leña, etc.
El rigor del invierno ha moldeado la cultura saami. Todo ha sido pensado para vivir de la mejor forma posible en este paisaje hostil. La punta del calzado que usaban los lapones no era decorativa, tenía su función técnica. Eso era la bota del esquí. La punta les permitía encajar el pie dentro de la correa para que al desplazarse no resbalasen. Si tenían que patrullar para ver dónde estaban sus animales, se desplazaban básicamente en esquí. Si tenían que desplazarse con todo su equipamiento, cogían el trineo. Hoy utilizamos las motos de nieve. Es un medio mucho más eficaz que permite cubrir una zona mucho más grande que con los esquís. La vestimenta saami también tiene su significado. Los bordados que decoran su ropa nos dan información sobre su propia familia. La cultura saami también ha transmitido su legado artesanal, que ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Bordados, joyas, herramientas, cuchillos, son algunos ejemplos de sus creaciones. La artesanía permitía ocupar las largas tardes de invierno, ocupar el espíritu. Hoy en día supone un ingreso adicional para los agricultores. El pueblo saami sigue presente en la Laponia finlandesa. Son alrededor de 6.400. Los últimos representantes de ese pueblo ancestral son sedentarios. Poder vivir del turismo y la artesanía, en vez de la pesca y la caza, les ayuda a preservar mejor su legado. Ari e Irene Kangasniemi son descendientes saamis. En su casa, toda de madera, conservan las tradiciones ancestrales. El reno es, naturalmente, el personaje central de la mayoría de objetos ancestrales saami. Nosotros respetamos tanto a los renos que lo utilizamos para todo. Hacemos zapatos, bolsas, mi marido hace cuchillos. Mirad. Las artesanías laponas están hechas para ser utilizadas, no para decorar. Dos generaciones atrás, la gente lo hacía todo con sus propias manos. Mis abuelos y los de Lucas o los de mi marido sabían hacer cualquier cosa. Si lo pensamos, en esa época no había supermercados en Laponia. Nosotros queremos mantener la artesanía lapona viva. Es un mundo pequeño. Y por lo tanto queremos conservar esta tradición viva. Y por supuesto, a nosotros nos encanta. Más que un trabajo, es nuestro estilo de vida. Además de las técnicas artesanales,
Los saami también tienen su propia gastronomía. Muchas recetas han ido pasando de generación en generación. Quiero enseñaros los tesoros de la naturaleza lapona. A ver. Esto es pescado blanco porque su carne es blanca. Es un pescado muy común en Inari. Estos son lenguas de reno. Las cocino durante horas y luego las cubro de sal y pimienta blanca y las horneo durante 3 horas. Finalmente las corto en trocitos pequeños y nos las comemos con pan. La carne de alce, los arándanos negros, los arándanos rojos y, cómo no, el famoso salmón ahumado con madera constituyen la alimentación básica de este frío pueblo. Un estilo de vida conectado con la naturaleza y el uso de métodos tradicionales siguen caracterizando el día a día del pueblo saami. En estos recónditos territorios, muy valorados por su riqueza petrolífera y minera, esta autenticidad está cada vez más amenazada. Para conservar una de las últimas comunidades de Europa, se está trabajando para tener un turismo responsable y se está promocionando la artesanía local. En el sur de Inari encontramos el tercer lago más grande de Laponia y el 9º de Europa, y está helado 6 meses al año. Laponia está repleta de amantes de la naturaleza. Tanto los nacidos aquí como los que no, todos los habitantes viven en armonía con su entorno. Cerca del lago de Inari, una pareja de franceses se ha aventurado a crear un refugio para perros. Hacer una excursión en trineo es la actividad estrella de Laponia. El uso del trineo con perros en Europa es muy antiguo, data más o menos del año 1000, pero no se popularizó hasta finales del siglo XIX, con la fiebre del oro de Alaska. Dominique y Émile comparten esta pasión desde hace 30 años, y su primer encuentro fue bastante gracioso. Dominique corría en los campeonatos de trineo de Francia. En la meta de carrera, el perro que ella llevaba para la competición vino a mearse en mi pierna derecha. Vino a marcar su territorio. Al día siguiente volví para el segundo campeonato y volvió a venir a mí. Sí, fue el perro quien escogió su segundo maestro. Originarios de Laon, Dominique era enfermera y Émile director de una pequeña empresa. En 1985 decidieron mudarse al Jura para cumplir su sueño, tener su propia manada de perros de trineo. Para conseguirlo, no llamaron a los criadores de perros, sino que todos sus perros provienen de refugios o de un hogar para perros abandonados. Hacen falta cientos de horas de cuidados para crear un vínculo de confianza entre los humanos y los animales. Una vez que la manada estaba completa, la pareja decidió intensificar todavía más la experiencia. Se aventuraron a ir rumbo al Gran Norte junto con sus compañeros en un viaje de miles de kilómetros. Es una promesa que nos hicimos cuando nos conocimos. Irnos un día al norte con nuestros perros. La primera vez fue en 1988 y fuimos a Noruega, al lago de Giandé. Ese día, cuando les dimos la salida a los perros, fue algo muy emocionante para los dos. No pudimos evitar soltar algunas lágrimas. Fue algo enorme. Era una promesa que nos habíamos hecho
Y también era algo que llevábamos mucho tiempo esperando. Personalmente, creo que nunca había sentido una emoción tan intensa como la de ese momento. Siento como si hubiese sido ayer. La perrera está compuesta por distintas razas de perros nórdicos. El husky de Siberia, el malamute de Alaska, el perro de Groenlandia, el husky de Alaska, y 2 golden retriever. En total, una gran familia de 54 perros que conviven perfectamente gracias a una organización extremadamente rigurosa. Son perros de manada, hechos para vivir en grupo. Es una manada con una jerarquía bien establecida. Hay un macho dominante, una hembra dominante. Nosotros no los escogimos, lo hacen los perros entre ellos. El macho dominante tiene que ser peleón, tiene que tener mucho carácter y se tiene que hacer respetar por los demás. Dominique y Emile pasan muchas horas al día ocupándose de sus perros. Los cepillan, los miman, les dan de comer, juegan con ellos. Su día a día lo dedican al bienestar de la manada. Una manada es como una familia. Hay que construirla. Es algo a muy largo plazo. Yo creo que lo hemos conseguido con éxito, porque cuando tienes una manada homogénea, que se entiende bien, con las condiciones que tenemos aquí en el Ártico, es difícil. La gente tiene que superar muchos baches. Y nosotros ya llevamos 30 años. Empezamos con 2 perros, luego pasamos a 6 u 8. 8 el primer año. 8 el primer año y después fuimos cogiendo 2 o 3 perros por año. Y hemos llegado a los 50. Tenemos 50 perros y 25 años de trabajo en la espalda. Al piloto del trineo se le llama masher. Antes de ponerse en marcha, hay que rascar y afilar los patines del trineo. Hoy en día, los trineos no son de madera, sino de fibra de carbono, y son mucho más ligeros. Los tiradores del trineo parecen un equipo de fútbol. Nadie se quiere quedar en el banquillo. Esta vez, solamente 5 afortunados podrán salir. Y hay que escoger bien la posición de cada perro. Una selección que se reinventa cada vez. El buen funcionamiento del trineo depende de la comunión entre el animal, el hombre y la naturaleza. Creo que no hay nada más que añadir. Al cabo de tantos y tantos años, cuando salimos una mañana con el trineo, lo hacemos con la misma alegría, el mismo entusiasmo y las mismas ganas.
Izquierda, a la izquierda. El hombre utiliza el tiro de trineo desde hace 8000 años. En las carreras de perros de trineo, el Masher y su equipo pueden recorrer hasta 130 kilómetros en un solo día. Si se hace correctamente, se pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora. El norte es nuestro sitio. Y si en su momento decidimos escoger este lugar, fue precisamente por el aislamiento. Vinimos aquí por la naturaleza, que sigue intacta, tal y como podéis ver. Laponia tiene mucho que ofrecer a aquellos que quieran vivir aventuras y estar cerca de la naturaleza. Dominique y Emile son un claro ejemplo de ello. Sí, los perros de trineo son el gran tesoro de Laponia. Nos dirigimos a la parte norte lapona, a la región de Inari. Alrededor de Inari, los vastos paisajes blancos avivan la imaginación y nos transportan a un auténtico cuento de hadas. En esta región de leyendas, en el país de los renos y abetos, vive un personaje emblemático de nuestra infancia. Lo habéis adivinado, se trata de Papá Noel. En este pueblo, la leyenda se convierte en realidad. Cada día, el portador de felicidad para pequeños y grandes recibe visitas de gente de todos los rincones del mundo. Cuando se acercan las fiestas, toda la familia se acerca a saludar a este personaje legendario, esperando encontrar muchos juguetes a los pies de su árbol de Navidad. Pero hay otro tesoro local que le hace la competencia a Papá Noel. Una experiencia tan mágica como sobrenatural. Cuando el sol de medianoche da paso a la noche polar, se produce un acontecimiento extraordinario: las auroras boreales. Un fenómeno caracterizado por unas luces muy coloridas proyectadas en el cielo nocturno, siendo el verde el color predominante.
Para ver las auroras boreales, tan solo hay que ir hasta un sitio al que llamamos óvalo boreal. Es circular, pero lo llamamos óvalo boreal por motivos históricos. Y en Europa ese sitio es Laponia. Laponia, por su localización, es el reino de las auroras boreales. Y hay mucha gente apasionada que siente curiosidad por este fenómeno. Cazar auroras boreales es más o menos mi hobby. Me encanta hacerlo, solo o con los clientes. Es algo increíble. Se puede ir por toda Laponia para ver auroras boreales. Las auroras boreales han sido observadas por los humanos desde tiempos inmemoriales. Tenemos muestras de que los chinos fueron quienes las descubrieron y las describieron. Tenía que ser de noche, sin luna, sin nubes. Y eso eran cosas aterradoras que se asociaban con leyendas diabólicas y malévolas. Hasta principios del siglo XX no se entendió qué pasaba. Fue un sabio noruego, Christian Birkeland, quien formuló la primera hipótesis, que fue la correcta, para explicar qué eran las auroras boreales. Desde siempre, las auroras boreales han intrigado y fascinado a los hombres. En Laponia, los saami pensaban que eran dos zorros polares que, quitándose la arena de la cola, hacían volar la nieve hacia el cielo, creando esas luces sobrenaturales a su paso. El Sol es una estrella. Y como todas las estrellas manda radiación hacia el espacio, la luz que nosotros vemos con nuestros propios ojos, pero también manda sin que lo veamos tanto electricidad. Nosotros lo llamamos viento solar. Esas partículas se dirigen hacia la Tierra, hacia un sitio que se encuentra en el polo norte magnético y también en el polo sur magnético. En ese momento es cuando chocan con la atmósfera terrestre al entrar en ella. Eso se sitúa a unos 80 kilómetros de altitud y los átomos y moléculas de la atmósfera, con el impacto, empiezan a vibrar, a dar vueltas, y rápidamente esa rotación para. Las vibraciones paran y la energía producida por la colisión se convierte en luz. Eso es una aurora boreal. Entre leyendas y realidad, una aurora boreal es un verdadero momento mágico. Este impresionante fenómeno enorgullece a los lapones. La mayor parte de la gente viene a Laponia para ver las auroras boreales. Hay muchos turistas chinos y de todas partes del mundo. Laponia está llena de gente, mientras que hace 10 años esta zona estaba muerta. No había trabajo, ni nada. Todo el mundo se iba. Hoy los turistas vienen y hacen prosperar la economía. Existen muchas formas de esperar para admirar las famosas manifestaciones, que son totalmente imprevisibles. Algunos prefieren el confort de un hotel o los techos ovalados y acristalados con vistas al cielo, a salvo del viento y del frío. Otros prefieren disfrutarlo dentro de estos pequeños vehículos con unas vistas panorámicas, una forma más inusual de aprovechar a resguardo el escenario nocturno. Pero tradicionalmente se sale a ver las auroras boreales a pie o en moto de nieve. Así, al llegar la noche, los más valientes se equipan con ropa técnica para entrar en el corazón del bosque boreal. Las auroras boreales son manifestaciones extrañas que no se producen si no se reúnen todas las condiciones.
Para ver auroras boreales, como se produce muy poquita luz, es necesario que sea de noche durante la noche polar. Así pues, el momento ideal para ir a Laponia es entre noviembre y febrero. En verano con tanta luz no se pueden ver auroras. Tampoco tiene que haber nubes, porque esto se produce a 80 kilómetros de altitud por encima de las nubes. Así que tiene que ser la estación seca, enero, febrero, y sin que la luna esté demasiado brillante porque no dejaría ver los colores. En definitiva, lo mejor es ir cuando no hay nubes, en la estación seca, enero o febrero, y cuando está oscuro y sin luna, en las noches polares. Lo más importante es ir bien tapado para no pasar frío cuando das un paso en falso. Y también encontrar un cielo bien despejado. Son las dos reglas más importantes. Y también hay que alejarse de la polución lumínica. Tiene que estar completamente oscuro. De todas mis experiencias, la mejor es cuando vi una aurora boreal desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada. Pero no siempre es así. No existe una hora exacta. Las auroras boreales son un buen testimonio. Un testimonio espectacular y muy fácil de medir de esta gran cadena que relaciona la actividad solar con la Tierra. Es bonito poder observarlo porque nos explica qué pasa en la atmósfera superior de la Tierra y nos indica qué es lo que manda el Sol a la Tierra. En Laponia, el viajero se inclina ante una naturaleza imponente y poderosa, saciando su sed de aventuras.